La entrevista a la carta. Nos acompaña el abogado constitucionalista Stalin Raza. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Un saludo cordial a usted y a la audiencia. Gracias. Abogado, ¿puede el gobierno transferir su competencia de garantizar la seguridad de los ecuatorianos? Absolutamente no. Y esta es precisamente la razón por la que hemos presentado la mañana de hoy la demanda de inconstitucionalidad. La fuerza y la seguridad pública están atribuidos exclusivamente al Estado. Es una disposición de la Constitución que establece que es una competencia específica e indelegable del Estado, y más allá de que estuviera en la Constitución, es uno de los principios fundamentales del constitucionalismo, del Estado mismo, de la misma existencia del Estado. Si el Estado no existe para proveer seguridad a la ciudadanía, entonces ¿para qué existe? Si no existe para proveer salud, servicios públicos, entonces ¿para qué existe? Así es que... Sí, eso quiere decir, abogado, que la aplicación del decreto 707 necesitaría una reforma constitucional para poder aplicarse. No, lo que tiene que hacer es eliminarse del ordenamiento jurídico el decreto 707, porque no vamos a cambiar la Constitución por un decreto. Más fácil es que el decreto sea declarado inconstitucional. Y esto es lo que le pedimos a la Corte Constitucional, que le diga al Ejecutivo que el Estado es el que tiene la responsabilidad fundamental de proveernos de justicia y no tiene que mandarnos el mensaje de que sálvese quien pueda y mátense como pueda y autoprotéjase como pueda. Porque esto es volver a la ley de la selva, esto es volver al estado de naturaleza, que hace 300 años precisamente, ya hace más de 300 años, se decidió que no debería ser así, sino expropiarle a los seres humanos, a los individuos, de ese uso de la fuerza para poder defenderse y autoprotegerse y transferírselo al Estado. Entonces, esa es la razón por la que hemos presentado la demanda de inconstitucionalidad. Además de los datos que le hemos presentado estadísticos sobre el incremento de la violencia, sobre el incremento del uso de armas de fuego, sobre el incremento de muertes de mujeres en femicidios con armas de fuego, y sobre el incremento de niños, de menores de edad que han muerto precisamente por armas de fuego, por mala utilización o por efectos colaterales, ¿no? Por balas perdidas o por asesinatos indiscriminados de sicarios, en donde han resultado también siendo víctimas niños, mujeres, niñas y adolescentes. Le hemos presentado datos a la Corte. Usted también ha señalado que nos mandan el mensaje que el permiso de tenencia de armas será estricto. Sin embargo, al momento que el Ministerio de Defensa emite el acuerdo, ya se dan ciertas libertades como un certificado psicológico privado, eso dijo usted. ¿Tiene entonces el Estado realmente la capacidad de garantizar que el porte de armas sea regulado correctamente cuando no tenía ni siquiera la capacidad para controlar la circulación de armas cuando eran ilegales? Claro, ese es el problema de ponerse las medias después de los zapatos. O sea, si se pensaba hacer esta medida, se pensaba liberar el otorgamiento de permisos de porte de armas, primero lo que había que hacer es establecer la infraestructura, los requisitos, la capacidad de los equipos técnicos del Ministerio de Defensa, pero también del Ministerio de Salud, para que se hagan las evaluaciones psicológicas, porque claro, lo que se nos anuncia acá es que van a ser requisitos muy estrictos, que hay que acreditar la competencia, la experticia en el uso de armas, que hay que acreditar también el estado de salud mental de las personas que están optando por el porte de armas. Pero cuando miramos el acuerdo ministerial, que también hemos demandado por inconstitucional, del Ministerio de Defensa, lo que vemos es que el Ministerio de Defensa dice que cualquier profesional de psiquiatría privado podría realizar estas evaluaciones y que luego tienen que ser validadas estas evaluaciones en el Ministerio de Salud. Y eso tiene una explicación lógica. El Ministerio de Salud no tiene psiquiatras para atender a las crecientes necesidades de profesionales en la salud mental que tiene este país. Peor todavía para dedicarse a hacer evaluaciones de quienes pretendan adquirir el porte de armas. Entonces no hay tal. El tema es un relajamiento absoluto que va a existir. Y por otra parte, también hemos visto las experiencias que hemos vivido con los carnets de discapacidad. Eso le iba a decir justamente, casi tan estricto como sacar un carnet de discapacidad en este país. Fíjese usted, y también una cédula o también un pasaporte. Y hacer cualquier trámite burocrático hoy en el Ecuador, ¿no? Donde lo que impera es el caos y esto propicia también corrupción. Entonces, claro,
la decisión que se toma no va a prevenir la violencia y tampoco nos va a garantizar la autoprotección. Pero de alguna forma podría el Ejecutivo proceder a liberar el porte de armas en el Ecuador de manera constitucional o no en este momento, de ninguna forma. Claro, el porte de armas en el Ecuador, así como la tenencia, siempre estuvieron permitidos. Sí, ese no es el problema. El problema es el otorgamiento de permisos para habilitar a ese porte. O sea, uno puede tomar una política pública, que es lo que se ha hecho a través del decreto presidencial, de liberar la posibilidad de adquirir los permisos, ¿sí? De acceder a los permisos para portar armas. ¿Cuál es la razón por la que el presidente de la República dice que es necesario hacer esto? Porque hay que luchar en contra de la violencia exponencial que existe hoy día y porque hay que dotarles de herramientas a los ciudadanos para autodefenderse. Ninguna de estas dos alternativas se va a conseguir con la liberación, con la opción de que la gente porte armas, de que los civiles porten armas. Primero porque la violencia se va a incrementar. El hecho de que un civil porte armas va a generar el ambiente necesario como para que los niveles de violencia se incrementen, no se reduzcan, ¿sí? Y segundo, la autoprotección. Si la liberación del porte de armas sirve para que una persona pueda portar una pistola de hasta 9 milímetros y un revólver de hasta el calibre 38, frente a una delincuencia organizada que tiene potencial de armamento incluso bélico, con explosivos, con granadas, con armas largas de fuego, está claro que los civiles no vamos a poder autoprotegernos frente a eso. Precisamente para evitar ese caos y ese retorno a la ley de las selvas, que el Estado tiene que monopolizar esa obligación de garantizarnos la seguridad y no le podemos permitir al Estado que se desentienda de esa obligación. Sin embargo, abogado, los cambios que ha ordenado el presidente Guillermo Lasso todavía no se están aplicando. Entiendo yo que el Ministerio de Defensa no ha emitido ningún permiso de porte de armas. ¿Estaba acaso el Ejecutivo consciente que la manera en la que se permitió el porte de armas no iba a hacer que este sea una realidad en el país, por uno de los casos incluso el que es inconstitucional? Yo creo que es así, definitivamente. El Ejecutivo lanzó esto como un anuncio publicitario, como tantos anuncios publicitarios que suele hacer el Ejecutivo, pero luego se dan cuenta de que hay que organizar el procedimiento, de que hay que organizar la capacitación, de que hay que organizar las instituciones para que las cosas funcionen, y este es el resultado, ¿no? Existe el reglamento del Ministerio de Defensa, existe el decreto ejecutivo, pero como usted bien anota, todavía no se ha extendido ningún permiso de porte, porque no está claro cuál es el mecanismo de coordinación interinstitucional que tiene que haber para que esto sea posible. ¿Y abrió en este caso el gobierno la posibilidad de vacíos legales sobre el porte de armas en el país? Porque, ¿cuál es la situación jurídica actual del porte de armas? Quiero decir, ¿qué pasa si en este momento un civil lleva consigo un arma en el bolsillo? Si un civil lleva consigo un arma sin tener el permiso de porte, de portación de armas, comete un delito. ¿Y puede ser sancionado? Y tiene que ser sancionado, obviamente, porque ha cometido un delito. Insisto una vez más, en el Ecuador siempre estuvo autorizado la tenencia y el porte de armas, pero está sometido siempre a una autorización estatal. Si no existe esa autorización estatal, se comete un delito. ¿Qué fue lo que se decidió como política pública? No otorgar esa autorización estatal para evitar que la violencia escale en las dimensiones en las que hoy la tenemos, ¿no? Autorizar ahora el porte de armas no permite reducir la violencia, la va a incrementar más. Esto no lo decimos nosotros, los abogados que hemos presentado la acción, lo dicen las cifras. Para darle un par de cifras nada más y rápidamente, entre el año 2021 y 2022, el incremento de muertes violentas se dio un 87%, y de esas muertes violentas incrementadas de un 87%, 63% corresponden al uso de armas de fuego. Otro dato importante. Por ejemplo, en los casos de femicidio, los femicidios en el año 2020, un 9% se producían por armas de fuego. En el año 2021 ese nivel subió a 47%, de 9 a 47%. Y en el año 2022 pasó a 32%, se redujo, pero sigue siendo un porcentaje muy alto de la población de los casos de femicidios donde las mujeres son ultimadas, son victimadas por armas de fuego. Y en muchos casos esas víctimas son asesinadas con armas de fuego que no son legales, porque en este momento todavía hay una restricción para el porte de armas. Entonces, si se libera las armas, se tiene mayor acceso a las armas, entonces va a haber más circulación ilegal de la que hoy en día existe.
Así es, y esto obedece a lo siguiente. En el decreto ejecutivo y en el acuerdo ministerial se establece que las personas que quieran portar armas en este momento solo pueden hacerlo, solo pueden obtener su permiso cuando se trata de armas importadas. Es decir, un arma importada va a significar un costo necesariamente más elevado para quien desea adquirir el arma y mantener el arma y portar el arma. Frente a eso, ¿qué va a hacer la gente que no tiene la capacidad de acceso a esa arma importada? Va a tener que acudir al mercado negro para adquirir armas de uso artesanal o de fabricación artesanal o clandestinas para poder también autodefenderse, porque el mensaje que se está dando aquí es ármense, porque andar armado significa una garantía de autoprotección. Quienes tengan la capacidad de andar armados porque pueden adquirir un arma importada lo harán y sacarán el permiso si cumplen con los demás requisitos, pero quienes no lo puedan hacer van a adquirir armas ilegales y van a proveerse y a procurarse de armas ilegales que van a poner en riesgo incluso su propia seguridad, ¿no? Supongamos, abogado, que esta demanda de inconstitucionalidad no procede y el artículo o el decreto 707 se pone en vigencia y más personas acceden a armas para defenderse, no para delinquir, sino digamos que para defendernos, y matamos a una persona en defensa propia. ¿Qué va a pasar con esa persona que disparó en defensa propia en un momento de un asalto, cuando se metió alguien a su casa y mató al delincuente? Bueno, aquí también hace falta otra cosa, que es la coordinación con los organismos de justicia, con la Fiscalía General y los organismos de justicia. Fíjese usted que hace poco se produjo un caso donde un guardia de seguridad de un restaurante usó su arma y en defensa de terceros, en defensa de las víctimas, dio muerte a uno de los delincuentes. Pues este señor tuvo que someterse al aparato de justicia, tuvo que ir a flagrancia, tuvo que ser detenido, tuvo que permanecer hasta que le hagan una audiencia, hasta que tenga un equipo de abogados que se hizo cargo de su defensa y que lo hizo gratuitamente, por suerte, pero eso no sucede ni sucederá todos los días, y que este equipo de abogados que hicieron muy bien su trabajo lograron su liberación, pero después de que estuvo detenido, de que tuvo que entrar en flagrancia. Entonces, aquí lo que hace falta también es que la Fiscalía y los organismos de justicia empiecen a entender, si es que esto se mantiene así y queda vigente, cuáles son aquellos casos donde sí pueden detener, donde sí pueden aprender, donde sí pueden mantener a alguien privado de su libertad hasta que acredite que existió legítima defensa, y los fiscales hasta cuándo y dónde deben procesar a esa persona, y los jueces hasta cuándo y dónde pueden liberarlo. Entonces, este mensaje sí se vuelve un círculo vicioso, porque al mismo tiempo las personas, además de enfrentarse a los problemas que significa ya tener el arma, tener el permiso de porte de arma, la utilización de ese porte de arma también va a ser un problema, porque van a tener que acreditar ante un fiscal y ante un juez que efectivamente la usaron de manera proporcional y no para agredir. Y peor con la justicia que hoy en día tenemos, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, abogado, por habernos acompañado. Muchas gracias. Un saludo cordial a usted y a la audiencia también. Hasta luego. Una buena tarde. Stalin Raza, abogado constitucionalista.